Puestos a pruebas. Pruebas que quizás te hagan derramar lágrimas una hora. Pruebas que quizás te hagan derramar lágrimas todo el día. Pero una persona que ya está en la cima, que ya cultivó su vida en Dios, no derramó lágrimas una hora. Pasó por circunstancias que le hicieron derramar lágrimas una semana, un mes, e inclusive años de sufrimiento, lo cual lo estuvo cultivando. Amén. Ese escultor quizás está constantemente dándole figura a la piedra. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¡Ay! Si esa piedra tuviera sentimiento. Está constantemente sintiendo dolor. Quisiera, ya no me pegues, ya no me hagas. Pero lo que no se da cuenta es que le están dando figura. Así muchas veces nosotros decimos, bueno, yo me voy a acercar con los cristianos porque me hablaron de la palabra de Dios, he escuchado que Dios es glorioso, he escuchado que si yo sirvo a Dios, Dios va a estar conmigo y todo va a ser glorioso. Sí, lo vuelvo a afirmar. Sí. ¿Amén? Pero hay quienes solamente eso es lo que alcanzan a ver. Y cuando viene el momento difícil, cuando viene el momento de prueba, dicen, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás tú? Yo creía que tú ibas a estar conmigo. Yo creía que lo precioso que me habla de la Escritura, así iba a ser para mí, que yo me iba a consagrar a ti, que yo me pongo a leer la Escritura, que yo me congrego bien, que yo cultivo mi vida en santidad y todo va a parecer maravilloso porque tú vas a estar conmigo. ¿Amén? ¿Cuántos esperamos esto? Todos. Yo también lo quiero. ¿Amén? Pero no sabemos. Con esta frase vamos a entender muchas cosas. Que para llegar a ser un siervo bueno, la práctica que hace, ¿qué hace la práctica? Al maestro. Dios te da la teoría. ¿De qué le serviría a una persona estudiar alguna carrera? ¿De qué le serviría y nunca la ponga en práctica? ¿Alguien la va a ocupar porque tiene la teoría? Y nunca ha hecho, vamos a hablar de un cirujano que quiera una mujer que le acomode su rostro por algún accidente, por alguna situación adversa, le va a confiar su rostro a esa persona porque tiene la teoría. Es que tú tienes años, estuvo 4 años, estuvo 5 años estudiando una carrera, ya tiene toda la teoría de cómo hacer una buena cirugía, pero nunca ha hecho nada. ¿De qué le sirvió? ¿Por qué? Porque la práctica hace el maestro. Si esa persona que estuvo estudiando tiene 1, 2, 3, 4, 5, ha operado ya 10,000 rostros. Inclusive me ha tocado escuchar a personas que dicen, me tocó a mí, cuando yo estuve accidentado, una prima también, ella iba en una moto y le impactó un carro. Todo su rostro quedó despedazado. Nada más el rostro fue lo que se le afectó severamente. Feo. Me enseñó fotos y yo dije, ay, feo la situación. Y cuando me tocó verla, yo dije, oye, me dijeron que te accidentaste, ¿fue mentira? ¿Por qué le dije yo esto? Porque llegó con un cirujano que tenía manos de ángel. Una delicadeza en sus manos que no quedó una cicatriz en su rostro. ¿Por qué? ¿Porque tenía teoría? ¿Por qué? Porque tenía ya la maestría por la práctica. ¿Quieres llegar a ser un siervo de Cristo? ¿Qué te va a hacer ser un siervo de Cristo? La práctica. La vivencia diaria. La actitud, no Dios te la va a dar. La actitud que Dios está hablando en estos versículos. No es un arte de magia. ¡Pum! De repente ya eres una persona que tiene la actitud, la misma fuerza, la misma mentalidad que Cristo. No. La actitud que tuvo en Cristo, Él la tenía por naturaleza, ciertamente. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, nos dice que Juan vio al Cordero como inmolado desde antes de la crucifixión, de la creación del mundo.
Ya Juan lo veía crucificado, porque Juan tuvo una revelación que narra desde antes de la creación del mundo, en el tiempo adámico, en el tiempo mosaico, en el tiempo de Cristo, en nuestra era y aún en el tiempo venidero. El Apocalipsis habla de todos los tiempos, desde antes del tiempo que fue solamente Dios, cuando Cristo crea su propia imagen, cuando Cristo empieza a hacer la creación, cielos, mar y tierra, los ángeles, los principados que hay por allá. Dios le mostró esta revelación a Juan. Entonces Juan dice que desde antes de la creación del mundo, hay mucha gente que dice que vuelve en el tiempo. Históricamente solamente Juan lo ha hecho, hablando de un hombre. ¿Ven? Porque Juan tuvo su visión desde antes de los tiempos. Y dice que miró a Jesús como inmolado desde antes de la creación del mundo. ¿Amén? Entonces, ¿cuál fue la actitud? Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces vemos que esa actitud fue una actitud permanente en Cristo. No fue algo que Cristo tenía que cultivar, es que Cristo ya por naturaleza así era. Y nosotros tenemos que llegar a ser así, a que también sea. Nosotros íbamos a tener un principio de ser un excelente siervo, de ser un siervo que honra a Cristo. Yo sí tengo que llegar a serlo, pero ¿cómo voy a llegar a serlo? ¿Cómo se le da inicio a una escultura? A través de caricias de pétalos de rosa, a que sienta precioso. ¿Amén? No. A través del mármol y del cincel. Eso es lo que lo va a pulir a tener una preciosa figura. Entonces la actitud, como ya les decía, yo tengo que luchar contra mi actitud rebelde o con la actitud rebelde de mi corazón todos los días. Si yo le pido a Dios que me haga un siervo para su gloria, lo que le voy a estar pidiendo, ojo acá, es que te mande situaciones que te hagan ser un siervo para su gloria. Yo no le voy a pedir, Señor, hazme un siervo para tu gloria y hazme sentir tu gloria para que yo tenga la capacidad de ser un siervo para tu gloria. No, si yo le digo a Cristo, si yo le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Hazme un siervo para tu gloria. ¿Qué te va a mandar? Te va a mandar la máquina que te va a cortar lo que te falta. Te va a mandar el mármol y el cincel. Te va a mandar que derrames lágrimas. Porque la experiencia, la práctica, hace el maestro. ¿Ven? De aquí que esto es algo activo, que yo necesito hacer constantemente, todo el tiempo activamente. Yo necesito participar, yo necesito renunciar a lo que mi carne quiere, a lo que mi carne me demanda. Ciertamente la gracia viene de Dios, el poder viene de Dios, pero yo tengo que participar. En el caso literal que yo ponía el ejemplo de un escultor, es que un escultor va y trae la piedra y la pone en la mesa para labrarla. En este caso, Dios te llama a la iglesia para que seas salvo, pero si quieres ser un siervo para su gloria, una escultura preciosa que Dios moldeó, Dios no va a agarrar la piedra y la va a meter aquí, al área de trabajo. Eso lo hago yo. Si yo quiero ser un siervo para su gloria, yo me meto a donde el escultor me va a esculpir. ¿Amén? La piedra literalmente no se sube a la mesa para que el escultor la esculpa. ¿Amén? El escultor la sube y la esculpe. En este caso, Dios te hace el llamamiento, y si quieres ser un siervo para tu gloria, ponte en la raya, que te va a pasar la máquina. Ponte en la raya porque te va a pasar lo duro. Porque Dios no va a hacer algo que tú no quieras que tú hagas. Dios no va a hacer en ti algo que tú no estés dispuesto a hacer. Así que si le dices, Señor, hazme un siervo para tu gloria, ten en mente que lo que le estás pidiendo es que te pegue más del precio con el mármol y el cincel. Amén. Amén. Es duro, pero amén. Esto es un juego de las dos voluntades. La voluntad de Dios por su llamado y la voluntad mía, la voluntad tuya por nuestra disposición a ser útiles para su gloria.
Esto es algo que yo tengo que hacer toda mi vida de manera activa. Finalmente, el modo de la expresión es el verbo imperativo. De tal forma que Pablo no esté escribiendo aquí en estos textos para dar continuación al tema de hoy, pero no al tema, a la actitud. Tampoco. El apóstol Pablo, como apóstol, no está diciendo, a mí me parece, amén, que deberían de tener una actitud como Cristo. Él no está diciendo, bueno, es mi opinión. No está diciendo. Él no está diciendo, sería bueno que tuvieran una actitud como Cristo. Él no está diciendo, aquí va una buena sugerencia. Él no está diciendo esto. Él, como autoridad de la iglesia, como apóstol de la iglesia, está diciendo, esto tiene que ser un estilo de vida en todos ustedes si en verdad quieren ser siervos de Cristo. Amén. No es si quieren, es tienen que hacerlo. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me voy a cultivar yo para ser un siervo para su gloria? Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 es el texto que estamos desglosando. Dios tiene que transformarnos en siervos. Mas ese no fue el caso con Jesucristo. Ya lo decía, la palabra de Dios dice que Él se ofreció desde antes de los tiempos, desde antes de que los tiempos comenzaran, desde la eternidad pasada. Cristo tenía la mente, la misma actitud, la misma mente, la misma fuerza, la misma determinación, la misma actitud el día que se encarnó, como ya lo había tenido desde la eternidad. Así fue Cristo. Él se había ofrecido como un cordero inmolado para morir. Ojo acá. Él se había ofrecido desde la eternidad, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Desde la eternidad ya se había ofrecido, ya estaba dispuesto a morir cuando Adán y Eva pecaran y hubiera necesidad de redención. Ya Cristo estaba dispuesto a venir a hacer la redención para la humanidad. Amén. Siempre Dios es amor. Dios no cultivó en amor. Dios es amor. Dios no se cultivó en paciencia. Dios es paciencia. Dios es paciente. Amén. Dios no se cultivó en siervo. Él es siervo. Amén. A sus discípulos les dijo, porque yo no he venido para ser servido. ¿Y por qué vino para servir? Santiago 1:17 nos dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él era siervo desde un principio. Amén. Por eso vemos estas cualidades en Él. Amén. Ya para concluir con este punto, ahora sí de la actitud. Amén. Apocalipsis 3:8 nos dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Él se había ofrecido como cordero inmolado para morir cuando Adán y Eva pecaran y hubiera necesidad de la redención. Él es por naturaleza siervo. Yo tengo que llegar a ser hecho siervo, es la diferencia. Amén. En Él no cambia. Él ya desde los tiempos antiguos estaba dispuesto a servir, porque Él es siervo. Él es Dios. Él es siervo por naturaleza, pero la invitación del apóstol Pablo es a que yo tengo que llegar a ser siervo y un siervo tal como Cristo. Amén. Él es por naturaleza siervo y yo tengo que llegar a ser hecho siervo. La vida de los discípulos prueba esto constantemente. ¿Cómo fue la vida de Pedro? Cuando iban a crucificar a Jesús, ¿cuál fue la vida de Pedro? ¿Cómo era Pedro? No se levantó contra Malco y le tiró un espadazo y le rompió le mochó la oreja. ¿Por qué? Decía, Señor, aunque todos te nieguen, yo meto las manos. No, espérate. Así no es. Amén. Tienes que ser siervo, no autoridad. En la Escritura nos enseña y nos dice, allá está por Mateo, por Marcos, Lucas y Juan, nos dice que el que quiera llegar a ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser el servidor aquí en la tierra. Amén. Le preguntaron, ¿cuál de estos es el mayor allá en tu reino? ¿Qué les dijo Jesús? El que quiera ser grande debe ser vuestro servidor. Amén.
Ahora veamos acá, ya para concluir. La vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Jacobo, la vida misma de Pablo prueban que necesitamos no llegar a la iglesia como generales. Si queremos llegar a ser grandes, tenemos que tener la actitud de Cristo. Ahora dice en la Escritura, ya para concluir, que Dios se hizo ¿qué? Hombre. Habla de Santiago capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Otra versión dice que Él por naturaleza era Dios, porque no hay dos dioses, no hay tres dioses según las Trinidades, según la dualidad de dioses, que Padre e Hijo. Otros prueban que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres seres distintos. No, la Escritura nos habla de un solo ser. El libro de Deuteronomio capítulo 2, versículo 39 nos dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. No hay dioses conmigo. Isaías capítulo 43, versículo 10, versículo 11. Isaías capítulo 44, versículo 6, versículo 8. Isaías 45, versículo 22 nos dicen que hay un solo Dios. Amén. Jesús fue Dios manifestado en la tierra. Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16 nos dice, perdón, es Timoteo capítulo 3, primera Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. No dice uno de los dioses, dice Dios, porque Dios es solamente uno. Amén. Entonces, cuando Dios se despoja, ¿qué actitud tuvo? La pregunta es para culminar. Yo decía, por esto Dios tiene que transformarnos en siervos para su gloria. Amén. ¿Por qué nos dio este ejemplo? ¿Por qué si Dios, teniendo el trono, ocupando el único lugar que nadie más puede ocupar, el único lugar sublime, el único lugar poderoso, solamente lo ocupa Dios? Él está en el lugar más alto. Nadie puede llegar allá. Satanás mismo, cuando aún no era un diablo, cuando era un Luzbel, o Lucifer, dice en la Escritura que este querubín pensó en hacerse semejante a Dios. ¿Podía? No podía. Y Dios lo destronó al momento. Amén. Entonces también vemos por qué, si Dios estuvo tan dispuesto a tener una actitud edificadora, una actitud humilde, una actitud buena, ¿por qué yo, que ni siquiera soy dueño de mi mismo ser, que el día que Dios diga, te me vienes, no le voy a poder altercar en lo absoluto? Amén. No le voy a poder altercar en lo absoluto, porque yo no soy ni siquiera dueño de mi propio ser. Hay mucha gente que dice: yo tengo una mansión, yo tengo un carro, yo tengo cuenta, yo tengo mi empresa, yo tengo esto. Mentira, tú lo administras solamente mientras estás en vida. Amén. Solamente Dios te ha dado la oportunidad de que administres mucho dinero, que quizás goces de placeres, que comidas, que viajes, que banquetes, que vacaciones, por ese dinero que Dios ha puesto en tus manos, pero no es tuyo. Amén. Entonces, si yo, que no soy dueño de nada, y Dios siendo dueño del todo, ¿por qué Él sí se despojó en tener una buena humildad y yo no puedo despojarme a ser un poquito humilde cuando no soy dueño de nada? ¿Por qué no? Necesitamos aprender la actitud de Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿quién se atreve a decir al Señor juntamente conmigo: hazme un siervo para tu gloria? Ahí viene el marro, y ahí viene el sincero. ¿Ven? Ahí viene el marro, y no va a pegar despacito. No va a pegar despacito. Entre más duro sea el golpe, mayormente te va a quitar la parte que más te estorba, para que empieces a agarrar una figura buena. ¿Quién vuelve a decir conmigo: Señor, hazme un siervo para tu gloria?
Hazme un siervo para tu gloria. Que venga el barro no importa, pero yo quiero ser útil para ti. Yo quiero ser útil para tu gloria. Yo quiero que tu reino se establezca aquí en la tierra. No me importan las lágrimas, no me importa el dolor. Y téngalo por seguro que el diablo pega donde más duele. Amén. El diablo pega donde más duele. Para culminar esto se lo voy a dejar de tarea. Lean el libro de Job. Les voy a adelantar esto. Job era un siervo de Cristo. Y él llegó a decir después de la situación que cruzó: de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora estoy más cerca de ti. Ahora he vivido dolor, he vivido pobreza, he vivido calamidad, pero ahora mis ojos te ven. Esto es una tarea para ustedes. Analicen la vida de Job. ¿Cómo le llovió sobre mojado a Job? Pero eso lo llevó a tener un nivel más alto. ¿Amén? Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, juntos, a darle gracias a Dios. Amén. Solamente hemos tratado un punto: la actitud de Cristo. ¿Cuál fue la actitud? Una actitud que fue en humildad como nunca podemos llegar a describirlo en totalidad. Una actitud que no tiene igual. Una actitud que yo necesito tener. Amén. La invitación de Pablo no es a personas que no pueden hacerlo. Si Pablo hizo esta invitación: tengan esta actitud en vosotros, es porque ellos podían hacerlo. Pero nadie lo iba a lograr si no se sometía al área de trabajo. ¿Ven? Nadie lo iba a lograr. En cambio, lo logra aquel que está dispuesto a sufrir el mal y el sincerado. ¿Ven? Porque eso es lo que le da la figura a esa preciosa escultura. Y si no, un día que las esculturas hablan y les preguntan cómo les fue cuando le estaban pegando con el malo y el sincero. Amén. Cuando ellas hablen, nos vamos a dar cuenta de lo que es eso, para tener una figura preciosa. Amén. Gracias te damos, Señor.